Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la corrección de las situaciones de repaso de los temas 5, 6 y 7 con la primera de esas situaciones, ¿vale? Lo primero es entender lo que nos cuentan, aunque yo creo que este ejemplo es bastante sencillo. Siempre hay que tomarse un tiempo para leerlo bien, con despacio y ser capaz de identificar el diseño que nos ponen. Me dicen que con el objeto de mejorar la función hepática, un investigador, un médico concreto, está interesado en la tasa máxima de síntesis de urea en pacientes con cirrosis que experimentaron una operación estándar, bypass no selectivo, un bypass selectivo para pacientes con una síntesis de urea menor de 40, que es lo que llama el grupo selectivo 1, y un bypass selectivo para pacientes con una síntesis de urea superior a 40, grupo selectivo 2. Y me dice además que cada uno de esos tres grupos experimentales, es decir, los que recibieron una operación estándar, que es lo que él llama bypass no selectivo, a los que se les hizo un bypass selectivo tipo 1 o un bypass selectivo tipo 2, todos esos tres grupos estuvieron conformados o compuestos por seis pacientes, es decir, que es un diseño equilibrado. Y luego me dan la suma cuadrática inter, es decir, entre los diferentes grupos, y la suma cuadrática intra, la correspondiente a el interior intra dentro de los grupos. Decía y digo que yo creo que es bastante sencillo. Tengo que tener claro que en este diseño lo que el médico pretende valorar es si la variable síntesis de urea en pacientes con cirrosis depende del tipo de operación, del tipo de tratamiento que recibieron, que es lo que sería el factor. Así pues, hay un único factor que sería el tipo de tratamiento con tres niveles, con tres posibles tratamientos. Operación estándar o bypass no selectivo, de cualquiera de esas dos formas la llama, bypass selectivo tipo 1 y bypass selectivo tipo 2. Muy bien. Yo lo primero que voy a hacer siempre en un problema de este tipo es plantear, es decir, resolverlo desde el principio hasta el final. No voy a ir cogiendo las preguntas y las voy a ir respondiendo en el durante, porque creo que es más fácil organizarse y no perderse si se hace de esta manera. ¿Cuáles son las hipótesis que tiene que plantearse el investigador, en este caso el médico? Pues desde la perspectiva del investigador, hipótesis nula siempre es que el factor no es significativo. Desde el médico, que es su hipótesis alternativa, que sí que lo es decir, que el tipo de tratamiento produce un efecto diferencial en relación con la variable que estoy midiendo en relación con la media de la síntesis de urea. Digerido, adaptado al problema, por lo que aquí está escrito. La media de la síntesis de urea en los tres grupos será la misma desde la perspectiva de la hipótesis nula. La media sería diferente, aquí debería poner H sub 1 desde la perspectiva de la hipótesis alternativa, al menos para una de las parejas. El estadístico del contraste, pues ya sabéis que en estos temas, dependiendo de cómo sean las muestras y de cuántos factores haya, pues tendré tres situaciones diferentes. En este caso ya hemos dicho que las muestras son independientes porque no todos los sujetos reciben todos los tipos de tratamiento, evidentemente que no es así, evidentemente cada paciente pues tiene uno de los tres tratamientos, en concreto seis pacientes hay en cada una de las situaciones experimentales. Hay un único factor, las muestras son independientes, pues tendré que calcular la F mediante esta fórmula. Tendré que dividir la media cuadrática correspondiente a los intergrupos entre la media cuadrática intra, la correspondiente al error. Lo que voy a hacer es directamente, adecuándome a los datos que me dan, pues voy a calcular directamente, voy a construir directamente la tabla nova. Para construir la tabla nova tengo que saber que el número de sujetos, la n mayúscula, vale 18 porque en cada uno de los tres grupos hay 6 y son tres grupos, pues 6 por 3, 18, y la A vale 3 porque el factor tiene tres niveles. Los tratamientos son de tres tipos, hay tres tipos de tratamientos. Muy bien. La suma cuadrática correspondiente al factor, la suma cuadrática inter, vale 160.44, la suma cuadrática intra o también del error, ten cuidado que hay veces que te dan intra y veces que te dan el error, 710.66. Los grados de libertad inter pues sería menos 1, que en este caso es 2, y los grados de libertad correspondiente al error, n menos a, que sería 15. ¿Qué tengo que hacer? Pues calcular las medias cuadráticas en cada caso dividiendo suma de cuadrados entre grados de libertad, que es lo que he hecho, 80.22 y 47.38, y calcular el estadístico del contraste F dividiendo la media cuadrática correspondiente al factor entre la media cuadrática correspondiente al error, fórmula que vi anteriormente y que da en este caso un resultado de 1.693. Tengo que tener en cuenta que los grados de libertad, no hay más que mirar aquí, son 2 en el numerador, 15 en el denominador. 2 y 15. Esto lo voy a necesitar ahora cuando calcule posteriormente el valor crítico. Para calcular el total, pues lo único que tengo que hacer es totalizar la suma de cuadrados y totalizar los grados de libertad. Cuidado que la media cuadrática no se calcula el total.
Voy a calcular el valor crítico, como decía anteriormente, y lo voy a hacer con dos niveles de confianza, al 95 y al 99%. Luego veré en el problema que en realidad me piden solamente del 95%. Para el 95%, pues tengo que tener en cuenta que la F, en este caso los grados de libertad son 2 y 15. Si me voy a mi formulario, veo que el valor crítico correspondiente es 3,682. En el caso de 0,99, pues el valor crítico sería 6,359. El siguiente punto sería la toma de decisión. Pues lo único que tengo que saber es que siempre que tengo una loba, el test es unilateral derecho, es decir, la zona de rechazo, la zona de aceptación de la hipótesis alternativa o de rechazo de la hipótesis nula siempre se encuentra hacia la derecha, justamente a partir del valor crítico. Como quiera que el estadístico del contraste que yo antes obtuve mediante la tabla valía 1,693, ni en el 95 ni con un nivel de confianza del 99% o con un alfa igual a 0,05 o un alfa igual a 0,01, con ninguno de esos niveles podría aceptar la hipótesis alternativa. No hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Traducido al lenguaje del problema, no puedo yo asegurar que los tratamientos provoquen un resultado diferencial. Y esa sería la respuesta. No hay evidencia estadística para decir que la variable dependiente síntesis de urea en pacientes con cirrosis dependa del tipo de tratamiento que hayan recibido los pacientes. Y una vez que estoy aquí, pues voy a responder del tirón a todas las preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es la hipótesis nula? Pues ya lo dijimos antes, siempre la hipótesis nula es que no hay diferencias entre las medias de los diferentes grupos, en este caso de los tres grupos, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. ¿Cuál de las tres opciones me dice se tiene que cumplir, se debe verificar para que se pueda aplicar el ANOVA? Pues en este caso, bueno, en este y en los demás, siempre para poder aplicar el ANOVA, uno de los supuestos es que tiene que haber igualdad de varianza, una variabilidad similar, también podríamos decir, entre los diferentes grupos. Eso se llama la homocedasticidad y esa es una de las condicionantes que tienen que cumplirse. Respuesta correcta, la B. La tercera pregunta me dice que cuáles son los grados de libertad correspondientes al estadístico F para contrastar el factor, el tipo de operación médica recibida. Y evidentemente, ya lo dijimos antes, que los grados de libertad eran 2,15, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. En cuanto al estadístico del contraste para evaluar el efecto del tipo de operación médica, pues el estadístico del contraste que antes calculé antes era 1,693, aquí lo tengo en la tabla nova, por lo que la respuesta correcta sería la A. La quinta pregunta, lo que me dicen es que si trabajamos con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál sería el valor crítico? Pues bueno, ya lo calculé antes, en realidad lo calculé tanto para el 95 como para el 99%, y en el caso concreto que me preguntan, para un nivel de confianza del 95%, ese valor crítico era 3,682, respuesta correcta, la B. Y hasta ahí hemos llegado con esta primera situación que, como veis, habéis sido, yo creo que bastante sencilla.